De nuevo vamos a acercarles curiosidades científicas desde el Instituto Jorge Manrique, desde este museo, una de las salas, una de las exposiciones que se muestran, y lo hacemos de nuevo con Alejandro Polanco. Muy buenas. Y con este chaval. Eso iba a decir, digo, no, que no sé el nombre que le podemos dar. No sé, Chiguito, o como decimos en el norte, parece guaje, es un guaje. Es un guaje. Oye, puede dar un poco de yuyu. Un poco. Bueno. Así a simple vista es manso. Bueno, eso no lo sabemos, por las noches no sabemos qué hará. Vaya, claro, vaya, tú imagínate cuando se va aquí la luz y en la oscuridad aquí igual te empiezan a brillar los ojos y bueno, dejémoslo. Prefiero no imaginarme. No sirve de excusa. Claro, os iba a decir, excusa perfecta. ¿Por qué tenemos este espécimen acompañándonos? Bueno, pues porque en el siglo XVIII algo parecido, pero en papel, inspiró lo que puede considerarse la primera reconstrucción o ingeniería inversa de la lingüística mundial. Toma, ahí estamos. ¿Ingeniería inversa? Sí, de la lingüística. Sí. Algo me choca ahí. Vamos a Japón. Japón. Siglo XV, en relaciones comerciales bastante cerradas. Los españoles allí, bueno, estaban los jesuitas y demás después, con sus tiranteces. Y lograron los holandeses después, no quiero decir nada en contra de los holandeses, pero es que ahí digamos que hicieron una jugada política bastante... Tiene cierta fama. Bueno, sí, la compañía de las Indias Orientales holandesa, no la británica, pero bueno, que eran parientes. Sí, ellos se van muy bien y el enemigo a batir era... Sí, bueno, no decimos, bueno, los holandeses son muy majos y todo esto. Pero en esa época, pues el mundo colonial era lo que tenía, o sea, tenías que luchar por llenar tus barcos de especias y demás, y en Japón conseguían tratos bastante ventajosos y al final fueron los holandeses los únicos que lograron, después de muchas aventuras, desventuras y alguna que otra trampa, conseguir la única línea o establecimiento comercial con los japoneses que decidieron cerrarse por completo durante siglos. Y es que hasta mediados, prácticamente finales del siglo XIX, no se abrieron al mundo. Solamente había un puerto por el que mantenían relaciones comerciales con el resto del planeta, y era un puerto holandés, con los holandeses. Si algún otro marinero de cualquier otro lugar se acercaba por allí, directamente se eliminaba. Sí, así de claro. Y tampoco saber si tenía buenas intenciones, no. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sí, y además tampoco los holandeses podían entrar dentro, quiero decir, era una especie de puerto, estación de tránsito, en la que tú pasas por allí, pero no me entras dentro y hacemos un intercambio comercial y demás. Negociamos que no se da cuenta y la pela es la pela, eso lo saben los japoneses, los holandeses, los catalanes y todo el mundo. Pero claro, preservamos, vamos a decir, nuestra intimidad y nuestra cultura. Sí. Y fue así como Japón durante esa época mantuvo un cierre completo con respecto al mundo. Pero el cierre era absoluto, con lo que los médicos, y aquí es donde entra el chaval, todavía tenían nociones de anatomía y demás bastante arcaicas que derivaban de algunos textos chinos y demás, pero les faltaba mucho por saber, y además lo de hacer autopsias estaba muy mal visto, como estuvo también en la... Eso me decía, que hasta hace no tanto. Bueno, en fin, a ver... hace mucho por suerte, sí, pero en esa época ya en Europa se hacían rutinariamente y teníamos unos libros de anatomía impresionantes. Que hay, ¿hasta cuadros? Sí, ya sabes, el de la lección de anatomía, que es un clásico de la pintura. Bueno, pues resulta que no tenían un equivalente a nuestro chaval, que es una lección de anatomía en forma física. Que de hecho está aquí precisamente por eso, porque es un modelo anatómico. Con el que se enseñaba, en este caso sí que igual hasta hace no tanto. Bueno, la verdad es que es muy útil, porque además es desmontable y tiene sus piezas con sus ganchitos y esto. Bueno, pues ellos no tenían esto. Y a finales del siglo XVIII, un grupo de médicos japoneses realizó una autopsia con un permiso especial a una mujer que había sido ajusticiada, no sabemos por qué, pero tuvo que ser algo terrible, y empezaron a ver lo que había por dentro, y vieron que lo que ellos habían aprendido y el mundo real no encajaba mucho, no era exactamente como ellos pensaban. Y al poco les comentan que los holandeses que estaban allí en aquel puerto y demás tenían unos libros de medicina, porque claro, el barco holandés y demás tenía su equipo médico,
Tenía unos libros de medicina con unas láminas impresionantes donde se explicaba todo el interior del cuerpo humano desde el punto de vista europeo, con todas las autopsias, con láminas dibujadas. ¿Y qué hicieron? Robaron un libro. Robaron un libro y empezaron a ver todas las láminas y entonces ya fue una revolución. Y aquí es donde entra un médico, o por lo menos alguien relacionado con ellos, pero sí, creo que era médico, que era Sugita Genpaku, que ya en el siglo XIX, no, claro, es que era muy japonés, ya en el siglo XIX, ya muy anciano, relató esta historia y prácticamente desde entonces es un héroe japonés. Porque ¿qué hizo? Comentó lo siguiente. Claro, tú imagínate, tú tienes un libro holandés, que además era una copia de uno alemán, con todas las láminas en color y los textos al lado. Que no habían visto en su vida los japoneses. Pero los textos estaban en holandés también, aunque algunos sí que tenían alguna noción del alfabeto occidental y demás, no tenían ni idea de qué ponía allí. Entonces tú tienes las imágenes, pero necesitas un poco de contexto. Durante varios años tuvieron las narices de interrogar a marineros holandeses preguntándole, oye, ¿esto qué significa? Oye, ¿esto qué significa? Y poco a poco, en unos grandes libros, fueron anotando todo lo que se iban diciendo y armando un puzzle. Y lograron hacer la primera traducción directa de un atlas holandés al japonés y además con una perfección bastante alta. Con lo cual acertaron mucho y eso fue la base de los estudios anatómicos médicos japoneses hasta que luego ya en el siglo XIX, a finales del XIX, ya hay la gran apertura y demás y ya empezaron a introducirse obras del resto del mundo. Pero Sugita Genpaku y su equipo de médicos japoneses arcaicos lograron con un trabajo, iba a decir de chinos, pero en este caso de japoneses, muy laborioso y muy concienzudo, traducir todo el atlas holandés al japonés, que luego fue publicado como obra japonesa con dibujos de tinta china y genial, para conseguir un modelo dibujado anatómico correcto que sirviera a los médicos, ya que no tenían acceso al resto de obras occidentales, porque si hubieran sabido las autoridades que ellos tenían el libro, les hubieran dado una buena reprimenda. Fíjate, porque tampoco se permitía. Claro, ahí está. Entonces fue un trabajo clandestino impresionante y hay que pensar que hay que tener voluntad y ganas de sacrificarse para durante años intentar extraer información de esta manera para conseguir tener unos buenos conocimientos anatómicos. Y jugándote la vida. Claro, a diario. Entonces, la historia de Sugita Genpaku, ya digo, puede ser considerada la primera, digamos, ingeniería inversa, lingüística y médica. Es impresionante. Si es que toda la vida se ha dicho, pregunta, coges a un holandés y me lo traduces y se habrían ahorrado mucho quebradero de cabeza, pero bueno, como tenían esa forma tan férrea de manejar el país y defenderlo a su manera, ¿no? Entonces, claro, no había otra opción y aquello fue una aventura que luego al final se lo reconocieron, ya con la época aperturista y esto. ¿Le han puesto su nombre a algún hospital? ¿No? Sí, no, a ver, Sugita Genpaku se le conoce en la historia japonesa bastante, pero fuera no, y la verdad es que merece la pena recordar esta historia porque es increíble, de verdad. Y aquí con nuestro chaval, que nos ha ayudado también. Tenemos buen atrezo para acompañar la historia. Alejandro, muchísimas gracias como siempre por descubrirnos una historia curiosa, muy vinculada a la ciencia y para que entendamos cómo la perspectiva de otra época y sobre todo la perspectiva cerril de las sociedades pueden impedir que entre las amenazas, pero también y mucho el conocimiento. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias.